Bueno, vamos a ver dos temas en esta clase, uno es recursos y reservas y ley de corte. Así que empezamos, esta clase lo debíamos hacer la semana pasada, pero cuestión de tiempo no hemos terminado. Pero los recursos y el proceso de recursos y reservas está sistematizado. Aquí la primera figurita al lado izquierdo superior dice información de taladros, es la información que viene de los taladros diamantinos de la campaña de perforación diamantina, ¿no? Hay proyectos que pueden tener 80.000 metros, otros 150.000 y uno independientemente del otro. Quiero decir, depende básicamente de la complejidad o lo difícil que está el depósito, pero depósitos grandes normal que tengan alto metraje como 200, 300.000 metros. Pero sin embargo también hay proyectos subterráneos, estructuras, que también a veces requieren de alto metraje, ¿no? Sobre todo en proyectos de oro, ¿no? Porque, como digo, mucho depende la topografía, la posición en que hay que poner la perforadora diamantina, porque a veces hay que cruzar estéril para llegar recién a la estructura, ¿no? No hay una regla, pero, o sea, no necesariamente a mayor, se puede decir, cantidad de recursos, mayor metraje, ¿no? Como digo, acá hay un proyecto en Puno, Yachea, que es una mina, se puede decir en cierta manera mediana, de poco recurso, entre comillas, pero sin embargo ha requerido un alto metraje de perforación diamantina. Son excepciones, ¿no? Pero normalmente va de la mano más mineral, más recurso, más perforación diamantina. Luego en la parte baja sigue hacia interpretación geológica y los geólogos, después que se obtienen los cores de la diamantina, esto es analizado, logueado, se llama ese término por los geólogos, para identificar la litología. Litología es sinónimo de ese tipo de roca, para identificar alteración, para identificar tipo de mineralización. Tipo de mineralización está orientado a decir este es un óxido, es un mineral enriquecido o es un mineral primario, ¿no? Este trabajo es muy importante y se requiere obviamente experiencia de los geólogos que hacen este trabajo, ¿no? Y tienen una clasificación obviamente por tipo de roca o alteración, ¿no? Recuerden que la alteración está asociado al mineral, o sea, todo, sobre todo en pórfidos, en depósitos grandes, tiene que haber alguna alteración, ¿no? La alteración es la que ha condicionado o es el condicionante para que haya mineral en determinadas zonas de la Tierra, ¿no? O sea, es la que hay, el flujo que también ha llevado el mineral, de cierta manera. Luego de la interpretación geológica se pasa al modelo geológico de bloques, se bloquea el proyecto, ¿no? Dependiendo del tamaño, siempre hay que darse margen. Por ejemplo, en esta gráfica le estoy mostrando la altura de 930 metros, la profundidad, el ancho de 2 kilómetros 300 metros y se puede decir el largo, en la otra dirección, 2 kilómetros y medio, 2.500 metros, ¿no? Entonces va a depender bastante de la magnitud del yacimiento que se esté evaluando. Sin embargo, siempre los modeladores se dan un margen, ¿no? Por ejemplo, si el depósito tiene 1 kilómetro, ellos le dan 1 kilómetro para cada lado, en la posibilidad que pueda crecer, ¿no? Porque esto de, por ejemplo, si hicieran justo y preciso, por exagerar, más adelante, si encuentran mineral más allá de los límites, van a tener que rebloquear, rehacer las dimensiones
del yacimiento, ¿no? Este es un trabajo bien tedioso y extenso y largo, ¿no? Entonces por eso prefieren darle un margen en la posibilidad que crezca, ¿no? Siempre esa posibilidad y es mejor. Sin embargo, darle también en exceso va en contra de la capacidad de almacenamiento, el disco duro, la velocidad también con que van a correr los software, ¿no? Más grande va a requerir mayor potencia del sistema que esté cargado, del sistema que tenga. Entonces es un asunto de mucho criterio para definir el tamaño de las dimensiones del proyecto, ¿no? Y el otro tema importante también es el tamaño de los bloques, ¿no? Usualmente se trabaja más con 20 por 20 por 15, 15 viene hacia la altura, pero otros prefieren trabajar aún con tamaños pequeños, pero ahí nuevamente cuando hay que generar leyes o estadísticas de estos bloques a menor tamaño, va también a tomar más tiempo, ¿no? Y algunos también lo tienen relacionado con el tamaño del equipo, ¿no? Cómo se proyecta el tamaño del equipo, y es una variable también no menos importante de definir el tamaño, ¿no? Pero más debe estar orientado en mi manera de ver en la capacidad de las computadoras que se tengan y el software también que se compre, ¿no? Luego viene la del bloqueo, se define el modelo, como dije acá en el Centro Modelo Geológico de Bloques, la de estimación de recursos geológicos. Estimar recursos geológicos significa asignar leyes a los bloques, en resumidas cuentas, ¿no? Y aquí en este esquema lo que se trata de mostrar, esto debe ser para ustedes familiar, la figurita donde está mi cursor, son los famosos variogramas, ¿no? Hay que hacer estadística primero, es muy importante. Yo he tenido la suerte de trabajar en esta parte de mis inicios de mi carrera, y de hecho que mi tesis de título de ingeniero en minas es una comparación de tres técnicas de estimación de recursos. Es el inverso de la distancia, el método poligonal y el CRIGI, ¿no? Para la mina Cuajone, que lo hice entre el año 1988 y 1989, lo sustenté el año 1990. Es toda un área muy fascinante. En esos tiempos yo estaba muy entusiasmado en hacer una maestría y me gustaba bastante este tema. Y una maestría en la universidad que en esos tiempos era el sueño de los que nos gustaba la geoestadística, una universidad de Fontainebleau en España, perdón, en Francia, ¿no? Apliqué, todo tenía, pero bueno, y otros motivos impidieron de que, esto sigue el año 1990 para hacer una maestría en este tema, ¿no? Ahora todo eso ha decaído bastante esto, bueno, a lo que es nomás, pero era el boom en la época que yo era estudiante, la geoestadística con el doctor Materón a la cabeza, ¿no? Y acá en Sudamérica, el representante Materón era el doctor Tulcanaza, un chileno que el año pasado tuve la suerte de conocerlo. Todavía está vivo, se puede imaginar que en la época de estudiantes ya se hablaba de Tulcanaza, y está vivo. Será una persona que tiene, yo pienso, entre 70 y 75 años de edad. Hizo una ponencia en el ProExpo del 2019 en Lima. Ok, entonces esto es todo un mundillo, una especialidad muy interesante para asignar leyes a los bloques. Y obviamente en términos generales las leyes se asignan entre definiciones geometalúrgicas en estricto, ¿no? No puedes combinar, por decir, un mineral o un bloque que esté en la zona de riolita, que la puedas asignar a una andesita, porque el variograma, por lo general, te va a mostrar un comportamiento diferente al tipo de roca y a la alteración, ¿no? Entonces, por eso que se hacen los variogramas, para mostrar tendencias y continuidad, y la estadística también va de la mano para definir y tener consistencia, sobre todo en lo que se trabaja, ¿no?
y también entre una y otra litología, entre uno y otro tipo de roca y alteración, las leyes también varían normalmente, ¿no? Por eso que es bueno primero hacer estadística solamente para ver el comportamiento de las leyes, ¿no? En cada zona, y después hacer variografía. Luego ya asignar las leyes a los bloques, ya el otro tema que también es apasionante es el cálculo de recursos de reservas, que está ahí plasmado en la parte baja, ¿no? Y reservas no es más que tomando como insumo las leyes, ya ponerle variables económicas, ¿no? Tengo una diapositiva ahí para explicarles más a continuación, así que... Y acá el destino, que dice acá, tiene lixiviación, luego sulfuros, o sea, lixiviación si es óxido, sulfuro si es material, mineral primario, y el amarillito, de repente no lo distingue, ahí dice desmonte, ¿no? Entonces ya se definen los destinos que va a tener, quiere decir acá una planta de lixiviación, si fuera óxidos, una planta de sulfuros, y una concentradora, ¿no? El celeste, y el desmonte que tiene que ir a los depósitos de desmonte, ¿no? Y aquí también hay minas, por ejemplo, medias complicadas, sobre todo que tienen, en Chile hay varias, y el proyecto Tía María también podría ser de el mismo caso más adelante, porque en la transición de lixiviación a sulfuro es todo un tema por la recuperación. O sea, va graduando o va desapareciendo, entre comillas, el lixiviable o el mineral oxidado, y se va convirtiendo en sulfuro, pero ese tema de transición es toda una complejidad para la operación, ¿no? La recuperación baja, vienen ahí los dilemas de ya enviarlo a una planta concentradora, si la planta concentradora no está lista, lo tienen que almacenar mientras se construye una planta, ¿no? En cambio, en las minas como donde hay poco óxido, por ejemplo tipo Cuajone, hay poco, no hay mucho, nos queda en el Tajo, después de esta fase 7 que se está trabajando ahorita, nos quedará pues unos 4 millones de toneladas nada más, ¿no? Sin embargo, las reservas de sulfuro son 1.700 millones, o sea, es poquito la proporción al final. Finalmente no es mucho problema esto del... O sea, en Cojones se trabaja la concentradora 85.000 toneladas métricas de sulfuro y el óxido solamente 3.000, ¿no? Va en proporción a esta cantidad de mineral de uno y otro tipo que existe, ¿no? ¿Ok? Bueno, para obtener los recursos geológicos hay que hacer cateo, hay que hacer prospección geoquímica, prospección geofísica, perforación diamantina, ¿no? Cada uno de estos pasos se va avanzando paulatinamente, ya con más avance y obviamente un trabajo intenso de mapeo geológico de por medio. Se ingresa a la perforación diamantina que cuesta más, esta proporción va avanzando entre uno y otro, como también hablando en costos, como en 10, y la geoquímica cuesta 1, la geofísica va a costar 10 y la diamantina va a costar 100, ¿no? Ya mejor dicho, va en una proporcionalidad logarítmica, ¿no? Y las labores subterráneas que también, en algunos casos, y se hace de hecho galerías de exploración también, en algunos casos, no en todos, sino que las galerías también sirven para otras, no solamente para definir el cuerpo, sobre todo en estricto hay que hacer labores subterráneas cuando se trata de estructuras, me refiero a vetas, ¿no? Pero sin embargo, cuando se trata de minas a tajo abierto, se hacen a veces labores pequeñas subterráneas con el fin de obtener muestras para la metalurgia, ¿no? Para enviar a hacer análisis metalúrgico, o sea, para saber la recuperación, la granulometría que hay que chancar el mineral y otras variables, y hasta a veces se llega a poner plantas pilotos, ¿no? Plantas chiquitas, sobre todo en zonas donde es medio complicado el mineral, ¿no? Ustedes habrán conocido en La Granja, en el norte del país, hicieron una plantita piloto que fue después malinterpretada por la comunidad, pero
se llega a hacer planta piloto y porque hacen en esa zona del país, el mineral está contaminado con arsénico. Entonces el arsénico es un componente que va en contra del precio del mineral, ¿no? Es un contaminante. Vale menos si que el arsénico no es tratado adecuadamente o aminorado su contenido, ¿no? Esto todo también tiene una amplitud de campo, de la parte de geometalúrgica y metalúrgica específicamente, ¿no? Ya cuando pasamos específicamente la diamantina, lo que les he explicado el logueo, ¿no? La estadística de leyes, la geoestadística, que es la biografía, pero sino que la geoestadística tiene varias áreas, ¿no? Una es la variografía, mejor dicho, hacer los variogramas por litología de alteración, pero no necesariamente significa que vas a aplicar el kriging a asignar leyes, ¿no? Sino que variografía y el kriging, a veces el kriging tiene como defecto o desventaja asignar leyes por el método estadístico, mejor dicho, que siempre te da menos ley, tiene la tendencia a deprimir o castigar mucho la ley, ¿no? Y al revés, o sea, te subestima la ley, pero te sobreestima el tonelaje, ¿no? Como que las leyes mucho lo suaviza y te termina bajando la ley, pero esa bajada te significa que a más bloques le da leyes favorables encima del cutoff, ¿no? En cambio, el método del inverso de la distancia es bien práctico, bien sencillo, ¿no? Es 1 dividido entre la ley, por eso se llama el inverso de la distancia, y es más, ¿cómo les digo? En asignar leyes es más confiable sin hacer mucha investigación. Pero sí, yo siempre recomiendo que aún para hacer inverso de la distancia siempre se haga variografía, porque en el inverso de la distancia hay que definir una distancia a la cual las leyes de los taladros diamantinos van a irradiar o se va a utilizar dentro de esa distancia el valor que tiene la diamantina para asignar las leyes a los bloques, ¿no? Ese es lo que... Y bueno, antes que existiera la computadora, que yo he estado en esa transición, creo que les he contado que cuando yo ingresé a la universidad, era el boom de las PCs, se estaba dejando pues todas las picadoras, todo lo que existía, la previa antes de la incursión que vino con fuerza en la computación. Se entenderán que la minería ha existido de tajo abierto, pues hay minas grandes ya, el Teniente, Toquepala mismo el año 1960, han tenido que trabajar con lo que había en esa época, no todo manual, ¿no? ¿Y cuál era el método manual para asignar leyes? El método poligonal, ¿no? ¿Qué es método poligonal? En palabras sencillas, la malla, por ejemplo, en cobre, minería de cobre, tienes los taladros diamantinos cada 60 metros, tu reticulado, y va generando polígonos entre ellos, ¿no? Es el mismo concepto al final lo que te da el alcance de la variografía, pero definido, concreto y conciso a lo que da cada taladro diamantino. Se generan polígonos. Obviamente que esto de 60 metros es el papel, es la teoría, pero en el campo a veces los 60 metros se convierten en 65. Son, son también, ¿ya lo? Ya, señorita, estoy ocupado. Mañana me puede llamar. Sí, sí, eso a las 10:30, 11 de la mañana. ¿Ya? Ya no. Chao, chao. Justo hablando de DataMine. Ah, ok. Entonces ellos venden software de minería, ¿no? Entonces estábamos ahí en los asignamientos de leyes, ¿no? Y bueno, y finalmente viene la clasificación de recursos, ¿no? ¿Qué es la clasificación de recursos? Es la confiabilidad con que está asignada, o la varianza, ¿no? En estricto, con que está asignada, o la confianza con que está asignada la ley
a los bloques, ¿no? Entonces vamos a tener recurso medido, indicado e inferido, ¿no? Los medidos, los primeros, normalmente van a estar para cobre, cada mineral tiene su estándar menor a 60 metros, ¿no? Entonces yo le decía que las mallas de perforación diamantina es en estricto 60, pero a veces porque no hay acceso, porque la topografía es difícil hacer camino para que se ubique en la diamantina, se hace más corto, a veces un poquito más largo, ¿no? Como le decía, puede ser 65, 70, o puede ser también menos, porque a veces, aún siendo de cobre, a veces se tienen cuerpos que intruyen al mineral y tienen otro comportamiento, o sea, es necesario darle un poco menos todavía de distancia, ¿no? O sea, más tupida la perforación para tener mayor información o hacer menor estudio de cuerpos particulares que hay en el yacimiento. Pasamos, jóvenes, la hora es un enemigo. En las reservas, como les decía, ya es un concepto totalmente económico. El recurso no es más que ley, ¿no? Asignar ley, pero es un componente muy importante, por cierto, pero también hay que, todas estas otras variables que hay debajo de ley de mineral, precio de venta del metal, la recuperación metalúrgica del mineral, los ángulos de talud, también es un tema importantísimo, por eso que se hace voladura de precorte, ¿no? Antes las minas, cuando no había mucho avance, y esto ha pasado en Cuajones, yo ingresé a Cuajones, llegué a Cuajones en el año 1988, y cuentan ahí la gente que estuvo antes y yo creo que ha sido en toda la minería, antes, el año 85 recién se hizo el primer estudio geotécnico para la mina. Y antes de eso, ¿cómo trabajaba la mina? Con ángulo de 37 grados, que es el ángulo de reposo del material. En estricto, en teoría, sí, en términos generales, 37 grados no necesitas hacer nada, porque ese es su talud de reposo del material, ¿no? Con algunas excepciones de materiales que son complicados, sobre todo cuando hay presencia de agua, ¿no? Entonces, y en Cuajones se vio, cuando ya se hizo el primer estudio geotécnico que se hizo en el año 1985, las paredes, entre comillas, se pararon, ¿no? Y eso significa menos desbroce, menos mineral que vas a desbrozar. El costo de operación de todo el ciclo de producción es una variable importantísima, hay que simular, hay que estimar el mejor costo operativo, porque va a ser un insumo para generar el PIT, ¿no? El PIT económico primero, ¿no? Con los software que hay hoy día, sea MySci, sea Widel, lo que fuera, ¿no? Datamai también tiene su propio generador, supongo, de PIT económico. La topografía, una variable importantísima, obviamente, ¿no? O sea, para el acceso al mineral, para los caminos, la carretera por donde se va a accesar en el caso de Tajo Abierto. Y la ley de corte también es una variable importante, ¿no? Acá se trabaja con ley de corte fija o ley de corte variable, ¿no? Depende cómo enfoquen los profesionales que evalúen cada. La gravedad específica también es otra variable que es importante. Los tipos de roca y las alteraciones tienen diferente gravedad específica y hay que tenerlo definido por cada zona, ¿no? Aquí está la valorización de un bloque o sea, para ingresar o generar las reservas, y primero se genera el PID económico que generan los software, se define por los ingresos menos los egresos, ¿no? En el caso del mineral, los ingresos van a estar dados por la recuperación. Este primer número que ven acá, 2204.6, la conversión de libras a toneladas métricas, la recuperación metalúrgica, la ley del mineral, obviamente, y el precio de venta, ¿no? Eso viene a ser los ingresos. Luego tengo un ejercicio muy sencillo, pero sirve para que se ubiquen cómo es para que lo sientan, ¿no? Cómo es el tema. Los egresos gastados por el mineral, el costo de minado más el costo del proceso, o sea, el costo de concentración más fundición más la refinación. Y cuando se trate de bloques que no tienen mineral o tienen mineral pobre debajo del cutoff, solamente va a ir como egreso, o sea, negativo en cada bloque, ¿no?
¿no? Y los modelos de bloques para el cálculo de reservas se hace un modelo para ley de cobre, otro modelo para ley de moly, y si hubieran más minerales económicos que aportan, también hay que generar su modelo para los minerales secundarios, si vale el término, ¿no? Va a haber otra variable en el bloque para la alteración, otra variable para el tipo de mineralización, las variables que se quieran o que se necesiten, mejor dicho, ¿no? No es tanto que se quieran, sino que sean necesarios para modelar el yacimiento, ¿no? ¿Sí? Y solamente es la variable económica, así se llama, ¿no? Entra como dólares, ¿no? Entonces, todos los valores que hemos hablado van a estar evaluados ya por el método Lesch-Grossman o cono flotante. Cualquiera que use el software respectivo va a generarse luego el PIB económico, que son líneas de nivel. Por nivel se genera cada 15 metros, pero luego hay que hacerlo operativo. Hay que generarle su rampa, ¿no? Su diseño de rampa. El hacerlo operativo no es más que usar el PIB económico, y se usa una sola línea, ya sea el nivel intermedio o el nivel donde va a ser el acceso a la explotación, y diseñar el sistema de rampas, ¿no? Normalmente los valores porque ya el PIB económico, aquí tenemos valores de tonelaje y ley, se ponen las rampas y normalmente esto va a obtener un valor menor. Y acá hay todo también un tema de discusión, cómo pongo las rampas, ¿no? De la línea que uso hacia afuera, hacia adentro. Y estos son temas de ponencia en los eventos especializados. Si yo quiero mantener mi mineral, obviamente al revés va a aumentar el desbroce, ¿no? En la contra, ¿no? El desbroce es, como les he mencionado anteriormente, es pura salida, puro egreso. Entonces tomen nota, jóvenes, acá vamos a darnos el tiempo y también de paso que pruebo mi nueva pizarrita para el slide número, este es el slide número 6, ya, valorización de bloques, un ejercicio muy sencillo. Bueno, hasta aquí en lo que es cálculo de reserva de recursos. Ahora voy a cargar la presentación de ley de corte, que también es algo corto, pero muy, muy importante realizarlo, ¿no? Seguro que ya lo han visto también en otros cursos. Sí, esta ley de corte no es más que donde se iguala el punto de equilibrio, donde se igualan los costos o los ingresos con los costos o costos con ingresos. Pero están ahí la formulita, no es más que en el denominador la suma del costo de minado, el costo de mina, más el costo de concentración. Estas dos variables van en dólares por tonelada métrica por 100. Todo esto dividido por 2204.6, que es la conversión de libras a toneladas métricas, por la recuperación metalúrgica, y todo eso se multiplica por la diferencia, o sea, dentro de la paréntesis del precio de venta, menos el costo de fundición y refinación, lo demás del proceso que está en el numerador, menos las deducciones, ¿no? Esa es la deducciones, es un valor que va entre 0.03 y 0.06 dólares por libra, que ya es el embarque, el flete básicamente del puerto hacia o fuera de la planta donde se refina el producto, ¿no? Que son trabajos que siempre hay que hacer, ¿no? Hasta que ya llegue al punto, al destino, mejor dicho, ¿no? Y en el caso de mina Lesde, es la ley de corte, está dado por el costo de minado más el costo de lixiviación. O sea, cuando se trate obviamente en este caso de mina, en la mina hay mineral oxidado, y luego va a ser lixiviado, va a tener el proceso de lixiviación, extracción por solvente y depositación electrolítica, ¿no?
Entonces en el numerador en este caso va el costo del minado más el costo de lixiviación, todo multiplicado por 100 y dividido entre 2204.6 por la recuperación metalúrgica, el precio de venta menos el costo de extracción por solvente y depositación electrolítica y menos las deducciones, ¿no? Ese es todo lo que... Ahora, en este tema de ley de corte hay una serie de aplicaciones que se dan en el afán de obtener, obviamente, y dependiendo de lo que tenga nuestro yacimiento, ¿no? Nuestras reservas, hay minas que tienen en los primeros años muy buenas leyes, que es lo que más hay, o sea, no es una regla, y entonces en los primeros años procesan altas leyes, ¿no? Y en ese interín, en esa decisión, deciden poner pues una planta concentradora para una ley de corte, entre comillas, alta, ¿no? Pero sin embargo esa ley, o sea, ese mineral que está debajo de esa ley de corte alta lo estoquean para más adelante o sea, guardar ese mineral en los primeros 10 años, o 20 años, por poner un ejemplo, y después, cuando en el depósito, en la parte inferior, conforme esa mina disminuya, junten ese mineral que se ha estoqueado con las, ya entre comillas, bajas leyes que tienen que salir más adelante, ¿no? Un ejemplo típico para esto es la mina Coyahuasi, que también he tenido la suerte de visitarla el año 2002, estuve ahí. Esta es una mina bien, y se parece mucho a Cuajone. La única diferencia es que tiene leyes mucho más altas que Cuajone. Y ellos pusieron una planta concentradora donde su ley de corte en cobre era 0.7. Una ley de corte 0.7 es una ley altísima, ¿no? Entre su ley de corte temporal, obviamente, hasta su ley de corte económica o ley de corte verdadera, que era 0.20, 0.25, pues ese mineral lo guardaba y después el año 2008 más o menos, esta mina empezaba el año como el año 2000 a operar. El año 2008 pusieron una segunda concentradora ya para procesar ese mineral que estoquearon, más el adicional que ha ido saliendo ya de la mina, para pasar a ese mineral ya de menor ley a esta planta concentradora. Obviamente que la concentradora o sea, ellos siguen operando sus dos concentradoras, ¿no? Una para alta ley y una para baja ley, ¿no? Ahí menciono el caso de los Chancas, por los Chancas se decidió trabajar con una ley de corte un poco alta, 0.30, no es la ley de corte económica, por una estrategia de recuperar rápidamente la inversión, ¿no? También en el corto plazo, y sobre todo en los primeros años de buenas leyes, también se puede hacer esa estrategia de ley de corte, ¿no? Eso básicamente, jóvenes, le voy a poner ahora mi pizarrita, de paso que la pruebo, como les decía, esto del calcular la valorización económica de los bloques, y también vemos el color. Entonces estaba así la fórmula que les he presentado, esta valorización en dólares por tonelada. Entonces va a estar dado por el valor de conversión 2204.6 libras por tonelada métrica por la recuperación metalúrgica. Por la ley del mineral y por el precio de venta del producto, ¿no? Esto va a ser en dólares por libra. ¿Sí? Esta libra de acá con la libra de acá se va, no va a quedar dólares por tonelada, ¿no? Entonces, para un caso, valores que más me son familiares para mí, en el caso de Cuajone, 85% de recuperación, la ley del mineral para un bloque que tenga 0.6% de cobre, 0.6%, 0.6 entre 100 por
$2.90 por libra, ¿no? En Sábado Perú trabajamos con un precio de venta para nuestro cálculo de reserva 2.9, ¿no? Otras operaciones, cada una tiene su política, pero por ese rango, ¿no? Otros pueden estar usando 3, o lo más conservador 2.8, 2.7, ¿no? Entonces esta multiplicación nos da 32.6 dólares por cada tonelada de mineral, ¿no? Para el caso específico, ese 0.6 va a ser para un bloque, ¿no? En ese bloque, del tamaño que fuera, cada tonelada de mineral va a tener como ingresos 32.6 dólares por tonelada, ¿no? Y los egresos estaría dado por el costo de minado, por todo lo que significa el proceso, ¿no? Igual en dólares por tonelada, costo de minado, más costo de concentración, más costo de fundición, más costo de refinación. ¿Sí? Para sintetizar, más o menos en la mina Cocone, el costo de minado en dólares por libra, luego vamos a hacer una conversión. No que por libra, ¿por qué? Porque ahorita me es más familiar esto de acá. Siempre los costos se estila llevar en el, ¿cómo les digo? En las unidades que es el insumo. ¿Cuál es el insumo más cerca para la refinación y la fundición? Es las libras ya de cobre fino, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, yo tengo en la cabeza cuánto cuesta más o menos el costo de minado en dólares por libra, ¿no? Está en 65. O sea, por ahora esto lo vamos a llevar en dólares por libra de cobre. Entonces, 0.65, después vamos a hacer una conversión. El costo de concentración está en 0.45. La fundición y refinación, los dos juntos están como en 0.20 más o menos, ¿no? Esto nos da 1.30 dólares por libra. ¿Sí? De la parte superior del cálculo que hemos hecho, ahí voy a obtener solamente de una tonelada cuántas libras de cobre fino tengo, ¿no? Esto es bien sencillo. Libras de cobre fino por tonelada métrica. Y va a estar dado por 2204, ¿no? Por la recuperación metalúrgica, es 0.85, y por la ley del mineral, nada más. 0.6 entre 100, ¿no? Y esto me da 11.2 libras por tonelada métrica de mineral. Mineral, ojo, que da valor es el mineral, ¿no? El monte no da. Entonces aquí tenemos ese 1.30, yo lo puedo llevar a dólares por tonelada métrica, ¿no? Va a ser de aquí, pero aquí me estoy equivocando, este es 11.2 libras de cobre fino, ¿sí? Por cada tonelada métrica de mineral. Yo reemplazo aquí las libras, que va a ser 1 sobre 11.2, ¿no? Así, 1.30 dólares por libra entre
Estas libras se van a eliminar. Este que está abajo va a ser entonces 1.30 por 11.2. ¿no? Esto me da 14.6 dólares por tonelada. Finalmente, la diferencia de ingresos menos egresos, o sea, cada tonelada va a tener como ingreso utilidad bruta va a ser 32.6 menos 14.6, ¿no? Y eso es 0, 8, 18. Entonces una tonelada en un bloque determinado, cada tonelada tiene como utilidad bruta 18 dólares por tonelada métrica de mineral, ¿no? Ese es cuando es mineral. Y cuando es desmonte, solamente se aplica el costo de minado, porque ya no hay costo de concentración, no hay costo de fundición y no hay costo de refinación, solamente el costo de minado, ¿no? Lo que cuesta el desmonte. ¿Sí? Entonces, en la ley de corte mina concentradora, o sea, con el mineral de sulfuro, rotación, la ley de corte va a estar dada, como les hemos dicho, la ley de corte, en el caso de la mayoría de minerales, va a estar expresada en porcentaje. 100, todo multiplicado por el costo mina, más el costo de concentración. Abajo va 2204.6 libras por tonelada métrica, y esto va multiplicado por el precio de venta del metal, menos el costo de fundición y refinación, menos deducciones. ¿Sí? Al costo de mina le vamos a dar 7.5 dólares por tonelada de mineral, ojo, de mineral, no de desmonte. El costo de concentración, en el caso de Cuajón, está en el orden de 4.5, también dólares por tonelada métrica de mineral. El precio de venta, como les dije, $2.9 por libra. El costo de fundición y refinación, este es igual a 0.20 dólares por libra de cobre fino también, ¿no? Las deducciones vamos a usar para este caso, esto está en el orden de 3 centavos, o sea 0.03. Entonces yo pongo los valores en la fórmula y tengo acá 100, 7.5 más 4, y esto está en dólares por tonelada métrica del mineral, ¿no? Aquí tenemos 2204. Aquí nos faltó, perdón, la recuperación metalúrgica, jóvenes. Antes de la... Y en este caso, la recuperación metalúrgica vamos a aplicar 85%, ¿no? La
la recuperación metalúrgica total, ¿no? Entonces 2204.6 por 0.85 por 2.9 menos 0.20 menos 0.03. Esta operación nos sale 0.20. Esa es la ley de corte de la mina cojón ahorita. ¿Sí? El otro ejercicio para terminar con lo mismo, parecido, está ahí en la diapositiva que les he explicado. Es para mina, ley de corte mina, ¿no? Lixiviación, extracción por solvente y depositación electrolítica o electrowinning también le dicen. Extracción por solvente le dicen SX. Sería ley de corte mina Esto va a ser igual a 100 por costo mina más costo lixiviación, o sea, la primera parte del proceso, ¿no? De lixiviación. Y abajo va 2204.6 por la recuperación metalúrgica todo multiplicado por el precio de venta menos el costo de extracción por solvente y depositación electrolítica menos las deducciones, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, arriba 100, el costo de mina vamos a seguir considerando 7.5 y la lixiviación está en el orden de 2 dólares cada tonelada, ¿no? Aquí arriba, dólares por tonelada métrica de mineral, ojo, no de desmonte, porque el desmonte no da valor, ¿no? Aquí la recuperación metalúrgica es un poquito menor, vamos a considerar 75%, 0.75 por 2.9 menos 0, esto está en el orden de 0.15 y la deducción 0.03 como el caso anterior, ¿no? Entonces arriba va a ser 100 por 9.5 y abajo vamos a tener 2204.6 por 0.75, 2.9 menos 0.9 menos 0.15 menos 0.03, tenemos 2.72 acá. Entonces todo nos va a dar 950 entre 2204.6 por 0.75 y por 2.72. Nos da 0.21. Probablemente la lixiviación es menor el cutoff. Aquí yo creo que estos valores están un poquito altos, pero esto debe estar en el orden, realmente en cojón estamos con 0.16 de cutoff. Me ha chispoteado por ahí unos valores, pero realmente son menos, es menos el cutoff para la lixiviación, o sea, más. ¿Por qué? Porque normalmente el costo operativo es menor con respecto a la concentración, ¿no? Básicamente el interés que he tenido es en mostrarles los ejemplos, los valores sobre todo, para que tengan idea cómo se
¿Cómo se obtiene la ley de corte, ¿no? En este caso, mina, lixiviación, ¿no? Mina al este. ¿Algunas preguntas, jóvenes? Un par de preguntas. Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿qué No sé tal? si me escucha bien. Sí, te escucho. Ah, yo quería consultarle, saber estos costos sobre la operación que hizo para obtener cuál es el beneficio, ¿no? De todo lo que gasta sobre el, la ganancia bruta, creo que era algo así. En la organización de bloques, sí. Para eso son los valores que hay que poner en el modelo económico, en cuando se va a generar las reservas, ¿no? Ujú. Sí. Eso, ¿cómo nos ayuda a saber la rentabilidad de un proyecto? No, pues por eso, es parte nomás de todo el proceso de evaluación, ¿no? La rentabilidad realmente lo vas a ver en la evaluación económica, ¿no? Que vamos a ver que es parte del curso también un poquito más adelante, ¿no? Pero eso que en la valorización o darle valor a cada tonelada de mineral para un caso particular de un bloque, ¿no? Porque los bloques van a tener diferentes leyes, ¿no? Esa es la metodología que se usa para darle valor al modelo económico en el proceso de generar las reservas. Tu pregunta está orientada a la rentabilidad, es un concepto un poquito más allá, ¿no? Una vez que tengas tus reservas, luego tienes que hacer tu diseño de mina, ¿no? Tu plan de minado, ¿no? Obviamente, en una de las clases, yo creo que ha sido hace dos clases anteriores, hemos hablado de CAPEX, ¿no? Hay que hacer el plan de minado, hay que definir el tamaño de equipo, vas a tener ahí un costo operativo, una inversión y obviamente con el plan de minado, cada año de minado anuales, en la evaluación económica se hace normalmente por año, también una mina chiquita puede hacerlo por meses si deseas. Entonces ahí recién ves tu rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto es tu valor presente neto? ¿Cuánto es tu tasa interna de retorno? ¿Cuánto es tu periodo de retorno de la inversión? O sea, para llegar a la rentabilidad, en resumidas palabras, es un proceso un poco más elaborado, ¿no? Un poco más grande, si vale el término, ¿no? Esa sería la respuesta, Claudia. Muchas gracias, ingeniero. Ujú.